que se utiliza en la lengua. Por ejemplo, en el español tenemos unos 26 sonidos y con esos 26 sonidos fonemáticos decimos todo lo que queremos. Hay lenguas que pueden tener 15, 20, 30 sonidos, pero no mucho más. Es decir, el conjunto de sonidos de una lengua es realmente bajo. Ese es el nivel fonológico. El nivel sintáctico se refiere a las reglas de combinación de esos sonidos para formar morfemas, combinación de morfemas para formar palabras, combinación de palabras para formar frases, combinación de frases para formar parágrafos, textos. Entonces, la ley de las combinaciones, las normas gramaticales de las combinaciones, es lo que llamamos nivel sintáctico. El nivel lexical se refiere al conjunto de las palabras. Toda lengua tiene un conjunto de palabras finito con las cuales se representan los objetos, las cualidades o las acciones. Entonces, es el nivel lexical, el conjunto de palabras, el vocabulario de una lengua. El nivel semántico se refiere al conjunto de significados. Cada una de esas palabras del nivel lexical refiere a un significado, a un concepto. Entonces, esos son los conceptos que son representados por las palabras. Es el nivel semántico, lo que significan las palabras. Y el nivel pragmático se refiere a las reglas del uso social del lenguaje. Cuando se habla, hay reglas. Si yo hablo, usted escucha. Si usted habla, yo escucho. Ese tipo de reglas del uso social del lenguaje es el nivel pragmático. Una discusión en el siglo pasado que se llamó el debate del siglo entre Piaget, un psicólogo, y Chomsky, un lingüista. Ese debate lo que planteaba era esta discusión para Chomsky. El lenguaje es un regalo de la naturaleza. Para Piaget, el lenguaje es un regalo de la cultura. Y en esa discusión, una pareja de psicólogos adoptó un chimpancé recién nacido, le puso el nombre de Vicky, y Vicky fue educada como una hija, por calles, por una pareja de psicólogos. Ellos lo que querían demostrar era que si un chimpancé recién nacido se educaba como se educa una niña, pues adquiriría el lenguaje, lo cual demostraría que el lenguaje es un regalo de la cultura. Pero Vicky solo aprendió a decir 4 palabras: mamá, papá, papá. Y esta pareja de psicólogos concluyó que no era que el lenguaje no era un regalo de la cultura, sino que el aparato vocal del chimpancé no era apropiado para producir muchos de los sonidos del lenguaje humano, que por eso no podía Vicky hablar. Sin embargo, si uno mira el aparato fonoarticulador entre el chimpancé, los primates y el Homo sapiens, pues que hay mucha diferencia. Tenemos la laringe, las cuerdas vocales en ambos, la faringe, el paladar blando, el paladar duro, la lengua, los labios, los dientes, cavidades de resonancia. La única diferencia entre este aparato y este es que este es un poco más recto, este es un poco más inclinado, pero las estructuras son las mismas. O sea que, pues en realidad, los primates deberían hablar como los humanos, si fuera por el aparato fonoarticulador. Tenemos un aparato fonador, un aparato articulador y un aparato de lenguaje. Este es el aparato fonador. Aquí vemos las cuerdas vocales en la laringe, abriéndose o cerrándose, dependiendo de la salida de aire, de la tráquea y de los bronquios. Cuando los pulmones se llenan de aire, el diafragma
para la expiración, se levanta, comprime los pulmones, envía aire en los bronquios, a través de la tráquea sube una columna de aire, llega a las cuerdas vocales en la laringe y abre las cuerdas vocales. Cuando pasa la columna de aire, las cuerdas vocales se vuelven a cerrar. Y ese fenómeno de apertura de las cuerdas vocales produce el fenómeno de la fonación de la voz. Entonces, estas son las estructuras del aparato fonador: diafragma, pulmones, bronquios, tráquea, cuerdas vocales. Ahora, esa columna de aire pasa del aparato fonador al aparato articulador. Y el aparato articulador que contiene la faringe, la lengua, el paladar blando, la uva, el paladar duro, los dientes, los labios. Todas esas estructuras corresponden al aparato articulador. Y el aparato articulador lo que hace es modular la voz producida en el aparato fonador. Modula la voz transformándola en habla. Modula la voz y la transforma en habla. Entonces, este es el aparato articulador. Y por último tenemos el aparato de lenguaje. El aparato de lenguaje está en la corteza cerebral, en la corteza principal. Así que hay tres fenómenos que debemos reconocer, o tres fenotipos: voz, habla y lenguaje. Y hay tres aparatos, cada uno responsable de cada una de esas funciones. El aparato fonador es responsable de la voz y comprende el diafragma, los pulmones, la tráquea, la glotis, cuerdas vocales y cavidades de resonancia. El habla es modulada por el aparato articulador, y el aparato articulador incluye faringe, paladar blando, paladar duro, lengua, labios y dientes. Y el aparato del lenguaje, el lenguaje es modulado por el aparato del lenguaje, y ese aparato está en el área pericipiana izquierda, del hemisferio izquierdo. La voz es también controlada por ambos hemisferios cerebrales, y el habla también. El habla y la voz también son controladas por ambos hemisferios cerebrales, mientras que el lenguaje principalmente es controlado por el hemisferio izquierdo. Entonces, de esa misma manera, podemos tener trastornos de la voz, trastornos del habla, trastornos del lenguaje, y debemos ser capaces de diferenciar cada uno de ellos. Veamos algunos ejemplos de trastornos de la voz. Aquí tenemos unos nódulos, pólipos, edema de las cuerdas vocales, parálisis de una cuerda vocal, esta está bien, está paralizada, parálisis de una cuerda vocal, edema, pólipos, nódulos. Pues todas estas alteraciones de las cuerdas vocales producen una alteración. Parálisis facial. Cuando hay este tipo de alteraciones en el aparato articulador, no tiene un problema de pronunciación. Realmente está hablando de mala pronunciación, mala articulación de las palabras. No es un problema de la voz, es un problema del habla, de la articulación. Tampoco
palabra y diferente al problema del lenguaje. Este es el aparato del lenguaje. El aparato del lenguaje pues, está en el hemisferio izquierdo, donde está la neurocalaria o el infraestructura. Ese aparato del lenguaje es responsable del código lingüístico, del lenguaje propiamente dicho. No es responsable ni de la voz ni del habla, es responsable del lenguaje. Y un daño en el aparato del lenguaje produce afasia, trastorno del lenguaje. Bueno, Noam Chomsky, que es un lingüista, que tenía el debate pues, con Piaget, dice que el lenguaje es un regalo de la naturaleza, que tiene unas propiedades que son universales. Él analizó muchas lenguas y encontró que había algo universal en todas las lenguas, y era la estructura del lenguaje. Él veía que todas las lenguas tienen fonemas, que los fonemas se combinan para formar morfemas, que los morfemas se combinan para formar palabras, que las palabras se combinan para formar frases, que las frases pueden formar oraciones, y las oraciones se pueden combinar para formar textos. Es común a todas las lenguas. Esa estructura del lenguaje es universal. Y además describió las propiedades del lenguaje. Dice, bueno, el lenguaje es específico de los humanos y es muy uniforme entre ellos. Nadie más tiene el lenguaje fuera de los humanos. Hay comunicaciones muy sofisticadas en otras especies, pero ninguna especie tiene un lenguaje articulado como el Homo sapiens. Los humanos aprenden lenguaje sin instrucción. En realidad lo que dice Chomsky es que no aprenden, sino que desarrollan. El lenguaje no se aprende, el lenguaje se desarrolla. Se aprende cuando uno lo adquiere tarde. Cuando usted tiene que aprender inglés o francés en la vida adulta, ahí sí le toca aprenderlo. Pero si lo aprende en la infancia, no lo aprende, lo desarrolla. Porque el lenguaje se desarrolla. Sin instrucción, no se requiere instrucción. Solo se requiere estar en el contexto de una comunidad de hablantes. Las habilidades del lenguaje son relativamente independientes de otras habilidades cognitivas. En cambio, para Piaget, el lenguaje hace parte de otras funciones cognitivas, independiente de otras funciones cognitivas. Para Chomsky, el lenguaje es independiente, nada que ver con las otras funciones cognitivas. El aprendizaje del lenguaje requiere un cerebro joven. Hay un periodo crítico para desarrollar una lengua. Normalmente un niño a los 3 años sabe hablar. Un niño a los 3 años entre nosotros habla español. Comprende, habla. Lo único que le falta es aprender a leer y escribir, pero a los 3 años ya sabe hablar. Eso es una adquisición natural de la lengua. Sin embargo, podría esperar, hay niños que se pueden tener hasta los 10 o 12 años para aprender a hablar. Entonces el periodo crítico final es la adolescencia, 12, 13, 14 años. Después, a los 16 años, el que no hable ya no habla. De los 15, 14 años en adelante, el que no hable nunca va a hablar. ¿Por qué? Porque hay un periodo crítico. Solo se aprende a hablar en los primeros 15 años de vida. Y más que todo en los primeros 3. Por eso es tan difícil aprender una segunda lengua después de la adolescencia. Las lenguas hay que aprenderlas en el periodo crítico, porque esa es una norma válida para todas las lenguas. Si usted quiere ser multilingüe, tiene que ser multilingüe desde niño. No vale ser multilingüe desde adulto. Multilingüe de adulto es con acento, tiene un precio, es con acento. Porque no se adquiere de manera natural. Que aprenderlo, no se desarrolla de manera natural. El lenguaje tiene las propiedades distintas, dice Chomsky. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Que en el lenguaje hay algo de natural, algo de la especie, algo biológico, algo que es un regalo de la naturaleza. Y para
Chomsky. Probablemente eso es la sintaxis. Digamos, de todos los componentes del lenguaje, la sintaxis es la que él considera como probablemente el elemento que es natural. Él dice, por ejemplo, es increíble que un niño a los 3 años domine la sintaxis sin que le hayan enseñado reglas de gramática. Y normalmente un niño de 3 años domina casi todas las reglas sintácticas, solito. Entonces dice, eso demuestra que eso es un instinto, que eso es una conducta de especie, eso es una conducta natural. Las conductas instintivas son conductas que no necesitan un aprendizaje. Por ejemplo, hacer un nido para las aves es una conducta instintiva, un comportamiento instintivo. Un ave, a la hora que llegó el momento de hacer un nido, que tiene que hacer un nido, hace un nido sin que nadie le enseñe. De hecho, se han hecho experimentos con aves que se aíslan de tal manera que no tengan la oportunidad de ver otras aves haciendo nidos, para que no hagan un aprendizaje de cómo se hace un nido, e incluso aisladas en un lugar donde no hay manera de hacer un nido. Y cuando llega el momento de que se despliega la conducta instintiva, esa ave busca pajitas imaginarias y las lleva a un rincón donde construye un nido imaginario. Y se la pasa todo el día llevando pajitas a ese nido y hace todas las conductas normales de una ave cuando hace un nido. Entonces, eso que indica que esa conducta, ese comportamiento es natural, de especie, de las aves, y el día que se tiene que expresar esa conducta se expresa de manera natural, sea lo que sea, incluso si no hay elementos en la naturaleza para realizar la conducta. O los gallos de pelea. La pelea de gallos, el gallo de pelea, la conducta de pelea del gallo de pelea es instintiva. Y un gallo de pelea que no haya visto pelear a ningún gallo aislado, llega el momento en que pelea con su propia sombra. Se digna a pelear con su propia sombra, porque tiene que liberar esa conducta instintiva. El lenguaje tiene algo de eso, como una especie de componente instintivo propio de la especie de Homo sapiens, que permite que se desarrolle esa propiedad, según Chomsky. Incluso el lenguaje existe en el sordomudo. El sordomudo que no tiene lenguaje articulado, que no habla, pero tiene lenguaje. Tiene un lenguaje de señas, un código lingüístico, se comunica a través de señas. Entonces, tiene un código lingüístico, está diciendo, yo estoy bien. Pero el sordomudo es mudo porque es sordo. Y simplemente lo que pasa es que los estímulos sonoros no son capaces de activar el aparato del lenguaje porque es sordo. Entonces, pero el aparato del lenguaje se puede activar por la visión, por la vista. Puede aprender un código lingüístico de señas. Incluso si se daña, si tiene una lesión en el aparato del lenguaje, puede tener afasia, como este sordo, con lesión del aparato del lenguaje que ya no sabe decir, yo estoy bien, de una manera gestual. Ha perdido el lenguaje, ha perdido el código lingüístico, tiene una afasia. En la década del 80, otra pareja de psicólogos decidió adoptar un chimpancé que le pusieron el nombre de Nijinsky para demostrarle a Noam Chomsky que si le enseñaban a ese chimpancé la lengua de señas, se podía demostrar que el lenguaje era un regalo de la cultura y no de la naturaleza. Entonces esta pareja dijo, no, pues como fracasaron con Vicky, pero el fracaso de Vicky fue que le enseñaron a hablar y no tenía un aparato fonoarticulador adecuado, según ellos. Entonces vamos a enseñarle a Chomsky, vamos a enseñarle el código de los sordomudos, la lengua de señas sordomudos. Y hay una película muy bonita sobre Nick, se llama Nick, donde cuenta la historia de este chimpancé y
tuvieron que devolverlo al zoológico, porque lo adoptaron recién nacido y lo educaron como un niño. Y pues finalmente Lim Chimpsky no fue capaz de adquirir sintaxis. Pudo adquirir ciertos gestos, pudo aprender ciertos gestos y comunicarse con ciertos gestos, pero nunca pudo desarrollar un código lingüístico sintáctico gestual. De tal manera que los dos experimentos fracasaron, el de Vicky y el de Lim Chimpsky fracasaron para demostrar que el lenguaje era un regalo de la cultura. Realmente, Chimpsky aprendió a decir pues, algunas expresiones, pero el orden de las palabras gestuales no tenía una gramática, no tenía una sintaxis. Muy probablemente, pues, la razón de eso es que se necesita un cerebro de Homo sapiens para poder adquirir sintaxis, para poder desarrollar sintaxis. Recuerden que entre australopitecos africanos y los Homo sapiens han pasado más o menos 4 o 5 millones de años y el cerebro ha aumentado de 400 a 1500 gramos. Probablemente el lenguaje no apareció aquí con el Homo sapiens, que apenas tiene 150.000 años. Probablemente el lenguaje empezó antes, pero empezó de una manera gradual. Quizás en los australopitecos africanos hacían ruidos, sonidos, pero sin intención de comunicación. Luego el Homo habilis hacía los sonidos con una función de señal, de comunicación. En el Homo erectus probablemente ya había un lenguaje descriptivo, ya podían usar quizás sustantivos, adjetivos, pero no tenían el verbo, no usaban verbos. Y el Homo sapiens ya tiene un lenguaje argumentativo con sintaxis. En estos 3 millones de años, más o menos entre los australopitecos africanos y Homo sapiens, ha habido un aumento de la capacidad craneana de 1100 centímetros cúbicos y también del volumen del cerebro. Miren, por ejemplo, el neandertal que existió hace 300.000 años. Parece que ya el neandertal tenía un lenguaje léxico-semántico, hablaba, tenía sustantivos, adjetivos, enterraba sus muertos con ritos funerarios. Y se dice que probablemente ya había una asimetría en el plano temporal. Este es el plano temporal izquierdo, este es el plano temporal derecho. En el Homo sapiens, el plano temporal izquierdo es mayor que el plano temporal derecho. Y se dice que esa diferencia, esa asimetría, es porque el aparato del lenguaje se instaló allí en el hemisferio izquierdo. En cambio, en los chimpancés no hay asimetría entre el plano temporal derecho y izquierdo, son iguales. Pero desde el neandertal ya aparece esa asimetría. Este es un cerebro de un primate, donde tenemos que tiene plano temporal, probablemente tiene un lenguaje léxico semántico. Pero lo interesante del Homo sapiens es que el plano temporal se ha modificado, se ha crecido, pero además ha aparecido una estructura nueva, el área de Broca. El área de Broca. Y esta aparición de esta estructura nueva, que es exclusiva del Homo sapiens, le ha permitido dar el salto al lenguaje sintáctico y a la aparición del verbo como una nueva categoría de palabras y como una opción para construir estructuras sintácticas. Por la misma razón, el fascículo arqueado, que es una estructura que conecta el área de Wernicke con el área de Broca, el plano temporal con el lóbulo frontal, ese fascículo arqueado no existe o es muy rudimentario en los primates y es muy redundante en el Homo sapiens.
Hay un síndrome muy interesante, un síndrome clínico de los niños que nacen con un trastorno que se llama síndrome de Williams. Este síndrome de Williams es una disociación entre la cognición y el lenguaje. Son niños con excelentes habilidades lingüísticas, pero muy pobres habilidades cognitivas. Prácticamente tienen retardo mental. Son niños con retardo mental, pero con el poder de la palabra, con excelentes habilidades lingüísticas, lo cual le da la razón a Chomsky, que decía: el lenguaje es una función independiente de las funciones cognitivas. Si fuera dependiente de las funciones cognitivas, el niño con retardo mental también tendría que tener serios trastornos del lenguaje. Estos niños tienen un trastorno genético, de cromosoma 7. Hay una delección de un pedazo de cromosoma 7. Se pierden 12 o 15 genes en ese pedazo de cromosoma. Y eso se puede ver en un examen de genotipo. Tienen altas habilidades verbales y sociales. Tienen el don de la palabra. Se hacen querer muy fácil porque son muy sociables. Y tienen habilidades cognitivas extremadamente pobres. Miren acá, un niño con síndrome de Williams y un niño con síndrome de Down o mongolismo. Ambos tienen retardo mental. Este por una trisomía del cromosoma 21 y este por una depresión del cromosoma 7. Pero la diferencia es que el niño con síndrome de Down mire como dibuja una casita, mientras que el niño con síndrome de Williams mire cómo dibuja una casita y dicen que estas son las ventanas, que esta es la puerta. O sea, no tienen ni siquiera la capacidad de dibujar en dos planos. Tiene una severa praxia, una severa torpeza para el dibujo, comparado con el niño que tiene síndrome de Down, que dibuja mal, pero dibuja mucho mejor que el niño con síndrome de Williams. Y miren la descripción de un elefante que hace el niño con síndrome de Williams. Le preguntan ¿qué es un elefante? Y dice: es uno de los animales. ¿Qué hace un elefante? Dice: vive en la jungla, también puede vivir en el zoológico. ¿Y qué tiene? Dice: tiene largas orejas grises y abanicantes, orejas que pueden soplar en el viento. Tiene una larga trompa que puede recoger grama o heno. Si están de mal humor, pueden atacar. Algunos elefantes pueden atacar. Tienen colmillos grandes y largos. Pueden estropear un carro. Pueden ser peligrosos. Cuando están en un aprieto o de mal humor, pueden ser terribles. Uno no tendría un elefante como mascota. Mejor sería un gato, un perro o un pájaro. Esa descripción la envidiaría cualquier niño con un CI de 100. Este niño tiene un CI de 49. Coeficiente de retardo de 49. Franco retardo mental, pero con una excelente habilidad narrativa. Síndrome de Williams. ¿Qué enseña el síndrome de Williams? Que las habilidades lingüísticas se pueden desarrollar independientemente de otras habilidades cognitivas. Por supuesto que el lenguaje interactúa muy bien con todas las demás funciones cognitivas, pero es independiente, tiene su propio desarrollo. Y existe el lado contrario de la moneda. Niños con severo retraso en el desarrollo del lenguaje, pero muy inteligentes, que terminan por confirmar que el lenguaje es una función completamente independiente. Estos niños tienen un trastorno que se llama trastorno específico en el desarrollo del lenguaje, TDL, o disfasia del desarrollo. Pues son niños que no aprenden a hablar, pero estos niños se demoran mucho para hablar. Tienen 9 años y todavía no hablan. Por ahí de los 12, 13 años arrancan a hablar y con algunas dificultades. Entonces han hecho estudios en gemelos y se ha encontrado que cuando en gemelos monocigóticos idénticos, cuando uno de ellos tiene
trastorno específico en el desarrollo del lenguaje, en el 96% de los casos el otro también tiene lo mismo. Y en gemelos disigóticos, cuando un gemelo tiene trastorno específico en el desarrollo del lenguaje, en el 69% de los casos el otro gemelo también tiene lo mismo, lo cual sugiere que hay un factor genético en esa relación. Se detectó un caso de un niño con trastorno específico en el desarrollo del lenguaje. Le hicieron un cariotipo y encontraron que tenía una deleción de cromosoma 7. Entonces, eso permitió sospechar que en ese pedazo de cromosoma 7 que le faltaba a ese niño había algo que tenía que ver con el lenguaje y que era la razón por la cual tenía un trastorno específico en el desarrollo del lenguaje. O sea, había una evidencia de que había un ligamiento al cromosoma 7 del trastorno específico en el desarrollo del lenguaje. Y eso permitió que se descubriera el gen FOXP2 en esta familia británica. Esta familia británica es una familia, se conoce como la familia KE, tiene como 30 miembros. Mira acá, esta mujer tuvo varios hijos afectados y cada uno de los hijos afectados tuvo la mitad de sus hijos afectados. Hay un modelo de herencia autosómico dominante, mendeliano, lo cual quiere decir que hay un gen autosómico dominante. Y estos investigadores pues apuntaron a que ese gen tenía que estar en el cromosoma 7, porque ya se había demostrado que un niño con una deleción en el cromosoma 7 tenía un trastorno específico del desarrollo del lenguaje, y encontraron el gen en el cromosoma 7, precisamente el gen FOXP2, y lo que tenía ese gen era una mutación, un cambio de guanina por adenina en el gen, lo cual produce un cambio de histidina por arginina en la proteína que controla el gen. Y ese cambio altera el desarrollo de la corteza cerebral, especialmente del aparato del lenguaje del cerebro. Entonces ese gen, cuando descubrieron ese gen en la familia CAE, y todos los que tenían la mutación tenían trastorno específico en el desarrollo del lenguaje, pues salió publicado en todas las primeras páginas de todas las revistas científicas y de las revistas de público general, y en todos la primera imagen de todos los noticieros que acaban de descubrir el gen del lenguaje, que el gen del lenguaje acababa de ser descubierto en el cromosoma 7. Y entonces se generó pues una cantidad de estudios y mucho interés en ese gen, e incluso se estudió en moscas, en otras especies, en diferentes especies, y se vio que ese gen FOXP2 ha tenido muy pocos cambios. Ese gen fue secuenciado en primates, en el chimpancé, en el gorila, en el orangután, en el macaco huesos, en el ratón, en las moscas. Es un gen que codifica 715 aminoácidos y es semejante a otros miembros de una familia de genes que son reguladores del desarrollo embrionario, especialmente de la corteza cerebral. Hay solamente 3 cambios en los aminoácidos de la secuencia de la proteína, los cuales pueden haber dado una ventaja evolutiva a los niños. El último cambio ocurrió con un 95% de probabilidades hace 120.000 años y con un 100% de probabilidades hace 200.000. No sé cómo harán esos cálculos los genetistas, pero ellos dicen eso, que con un 100% de seguridad de que el último cambio ocurrió hace 200 millones de años y el Homo sapiens existe hace 150 millones de años, 150.000 años. Entonces, esto, y miren lo que ocurrió con la familia de Inglaterra.
Aquí tenemos el cerebro de uno de los miembros de esa familia que no tenía trastorno específico del desarrollo lenguaje. Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo de él, de esa persona sana. Y cuando lo ponían a hablar, mire cómo se activa el área de Broca por un estudio de resonancia magnética funcional. Le decían, hable, conversa, diga cualquier cosa, y se activaba el área de Broca del hemisferio izquierdo. Y aquí tenemos el cerebro derecho y el cerebro izquierdo de uno de los miembros de esta misma familia con trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Y cuando le decía, bueno, trate de hablar algo, de decir algo, mire lo que pasa. Primero que todo, no se activa el área de Broca del hemisferio izquierdo, y en cambio se activan varias áreas del hemisferio derecho. Entonces, hay una gran diferencia, lo cual demuestra que el área de Broca no se conformó adecuadamente en los que heredaron la mutación del gen FOXP2. Así que el gen FOXP2 quiere decir esta historia de ese gen que pequeños cambios, pequeñas mutaciones pueden producir grandes modificaciones en el fenotipo. Probablemente los cambios en el gen FOXP2, incluyendo el último cambio hace 150.000 años, pues permitió este giro hacia los ángeles. Y es quizás algo que habría que agradecerle probablemente al gen FOXP2 y quizás a otros genes que todavía no se han descubierto. Hay muchas evidencias ya nadie discute que el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo y que el hemisferio izquierdo es un hemisferio lingüístico. Todas estas son evidencias. La dominancia manual para la escritura, la escucha dicótica, el test de Aritansoy, el estudio de los pacientes con cerebro dividido, el estudio de las asimetrías anatómicas, el estudio de las asimetrías funcionales, el estudio de neuroimágenes y el estudio de los afásicos. Por ejemplo, el método de la escucha dicótica consiste en que ahora le ponen los audífonos y a través de esos le dicen palabras, pero dos palabras al mismo tiempo, una por el oído derecho y otra por el oído izquierdo, y palabras de la misma longitud y similares. Por ejemplo, mesa, pesa, tapa, pata, ¿cierto? Dos parejas de palabras, una por un lado y otra por otro lado, para preguntar a la persona qué palabra escuchó. Generalmente usted dice que escuchó la que le dicen por el oído derecho, porque esas las escuchan en el hemisferio izquierdo, e ignoran las que le dicen por el oído izquierdo, porque esas las escuchan en el hemisferio derecho que no las escuchan. Entonces, es como si no le dieran nada por el oído izquierdo. Y el sujeto normal pues, le hace esta prueba y la persona solo reporta las que le dicen por la oreja derecha. Entonces, esa es una evidencia de que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje, en cambio el derecho no. El otro test que demuestra la dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje es el test de WADA. El test de WADA consiste en que si a usted le inyectan amital sódico, que es un anestésico, por la carótida derecha, no pasa nada, no pierde el lenguaje. Y ese amital sódico anestesia el hemisferio derecho. Pero si se le inyectan por la carótida izquierda, usted queda fácil. Queda básico por unos minutos, hasta que el amital sódico se metaboliza. Porque el amital sódico anestesia el hemisferio derecho, pero hay derecho el aparato del lenguaje. Entonces, claro, usted con amital sódico del hemisferio izquierdo le muestran una cuchara, no sabe decir el nombre, no sabe decir eso es una cuchara, pero usted puede señalar y decir eso es esto, aunque no tiene la palabra, sabe qué es porque el hemisferio derecho está bien y puede construir el percepto de la imagen de una cuchara, sabe qué es, sabe para qué sirve, pero no puede decir eso es una cuchara. Entonces hay una anomia y hay una afasia por desde amital sódico. Lo usan mucho los cirujanos, los neurocirujanos, antes de hacer cirugía cerebral.
para confirmar que no existe, pues para confirmar que verdaderamente el aparato del lenguaje esté en el hemisferio izquierdo, o que no haya estado de pronto en el derecho, porque hay casos excepcionales, muy excepcionales, donde el aparato del lenguaje podría estar en el hemisferio derecho. Hay un lingüista, Ferdinando de Saussure, que desarrolló un concepto que se llama el concepto de signo lingüístico. El signo lingüístico es esta combinación de un concepto por una imagen acústica o de una representación semántica y una representación lexical. Entonces, la representación lexical es lo mismo que la representación acústica y la representación semántica es lo mismo que un concepto. Entonces, lo interesante de esto es que ahora vamos a ver que el cerebro maneja las representaciones lexicales diferentes a las representaciones semánticas. Es decir, hay un aparato cerebral para las representaciones lexicales y hay un aparato cortical también para las representaciones semánticas. Son diferentes, no están en el mismo lugar. Hubo mucha discusión con este tema de las asimetrías y la dominancia del hemisferio cerebral izquierdo para el lenguaje, hasta el punto que Ehrenberg proponía que había una equipotencialidad del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, y que el hemisferio derecho era tan capaz de desarrollar el lenguaje como el izquierdo. Y para eso usaba dos argumentos. Uno, que los niños con histerectomía cerebral izquierda, antes de los 2 años de edad, tienen pocos problemas de lenguaje, lo cual quiere decir que el lenguaje que tienen lo desarrolla el hemisferio derecho. Y la otra, que los niños afásicos, es decir, los niños que pierden el lenguaje con una lesión cerebral, se recuperan mucho mejor que los adultos afásicos. Pero bueno, este es un niño con una histerectomía izquierda. Eso se puso de moda en alguna época, hacer histerectomía izquierda o derecha, cuando había epilepsia rebelde de tratamiento en niños que tenían malformaciones cerebrales. Entonces, por ejemplo, había una malformación en el hemisferio izquierdo con un síndrome epiléptico muy severo, hacían una resección, pero miren acá, esta histerectomía izquierda dejó algo de cerebro izquierdo. Y se ha comprobado que estos niños con histerectomía izquierda en realidad no tienen tan mal lenguaje, pero nunca tienen un lenguaje completamente normal con todo el desarrollo de todas las características. Y probablemente pues, los restos del hemisferio izquierdo que se dejan en una histerectomía izquierda tienen que ver con esa posibilidad de adquirir algo de lenguaje. También se han hecho estudios de los niños afásicos y se ha encontrado que realmente no se recuperan tan bien de las afásicas y quedan con algunas secuelas importantes si el aparato del lenguaje fue completamente destruido por la lesión cerebral. O sea que, en términos generales, la tal equipotencialidad de ambos hemisferios para el lenguaje es poco probable. Indudablemente el lenguaje derecho tiene, el hemisferio derecho tiene algunas habilidades lingüísticas, pero más de tipo emocional que de tipo semántico y propiamente lingüístico. Es decir, tiene más propiedades para darle emocionalidad al lenguaje y para los aspectos pragmáticos del lenguaje que para los aspectos sintácticos y lingüísticos. La otra evidencia a favor de la dominancia del hemisferio izquierdo del lenguaje la dio Paul Broca, un médico antropólogo que tuvo la oportunidad de estudiar al paciente un paciente que empezó a perder el lenguaje expresivo sin perder el lenguaje comprensivo. Él empezó a quedarse callado, cada vez hablaba menos y cada vez más hablaba menos y solo quedó con una palabra, la palabra tan, que la utilizaba para todo. ¿Cómo se llama usted? Tan. ¿Dónde trabaja? Tan. ¿Dónde vive? Tan. Todo lo decía con la palabra tan. Entonces, por eso quedó en la historia con el nombre del cerebro de Tan. Había perdido
completamente el lenguaje expresivo y la sintaxis, pero comprendía muy bien todo lo que decía. Él murió, donaron el cerebro a Broca. Broca lo describe la normalidad acá en el lóbulo frontal, en el área que hoy conocemos como el área de Broca, y por eso se llama el área de Broca, la tercera circunvolución frontal inferior izquierda. Ahí tenía un tumor. Ahora, los pacientes con afasia de Broca, que a partir de entonces se llama afasia de Broca a toda persona que pierde la expresión lingüística sin perder la comprensión. Estas personas tienen generalmente pérdida de la expresión, muy buena comprensión y parálisis del lado derecho. La parálisis del lado derecho es porque el área de Broca queda ahí cerquita del área motora primaria. Este es el área motora primaria. Entonces, generalmente, cuando hay una lesión del área de Broca, generalmente también se puede comprometer el área motora primaria. Recuerden el homúnculo. Este es el área motora primaria. En la parte medial del cerebro está la representación de los miembros inferiores. Y luego tenemos acá la representación en el área motora primaria. Está la representación de la lengua, la faringe, la laringe, los labios, tienen una representación enorme, la mano, el pulgar, miembro superior. Entonces, el área de Broca está aquí, al ladito, al lado de labios, laringe, lengua. Y por eso es muy común que cuando hay una fase de Broca también puede haber otro tipo de trastornos. ¿Qué creen ustedes que ocurriría si se daña esta parte del área motora primaria? ¿Qué síntoma tendría el paciente? ¿Una qué? No tendría una dificultad. ¿Una dificultad para qué? Para alimentarse. ¿Para expresarse? ¿Alimentarse? No necesariamente. Podría tener un poco de dificultad para tragar, podría ahogarse con los alimentos. Sí, podría haber algo de eso. Pero no es grave. Realmente no sucede grave. Porque el otro lado compensa. El otro lado compensa la posibilidad de mover las estructuras que se necesitan para la masticación de la deglución. Hay un signo más importante. ¿Cuál sería? ¿Cómo? La articulación. Tendría un problema de articulación, un problema del habla, un problema del habla, de articulación. Entonces, un daño acá produce disartria, anartria. En cambio, un problema en el aparato del lenguaje produce fascia. Por eso es muy común que los pacientes que tienen afasia de Broca también tienen disartria o anartria o problemas de articulación. Esta es una resonancia magnética de un paciente con afasia de Broca por un infarto en el área de Broca. Infarto en el área de Broca que produce afasia de Broca. Pero unos 10 o 15 años después de que Broca describiera la afasia de Broca, un neurólogo alemán, Karl Wernicke, describió la afasia de Wernicke, se conoce como afasia de Wernicke. Broca había dicho: acabo de descubrir el área cerebral de la palabra articulada. Y Broca dijo: acabo de descubrir el área cerebral de la comprensión de las palabras. Porque él describió un paciente que tenía un daño acá, en el lóbulo temporal. I'm going out and doing it and getting ukuleles tuned every time. The I think I'm doing that because I'm supposed to take the knee down from the top. It dashes those four volumes before we get down there. Normalmente se daña aquí la palabra de Wernicke y la persona pierde la comprensión, pero no pierde la expresión. Así se puede ver la fase de Wernicke en un TAC, en una resonancia, aquí un infarto en el área de Wernicke izquierda. Entonces, ahí tenemos dos afasias, Broca y Wernicke, la una es una fase motora, la otra es una fase sensitiva o de comprensión. Pero el mismo Wernicke predijo
Digo, bueno, si existe un aparato de la expresión, hay un aparato de la comprensión, hay una estructura que une el aparato de la comprensión con el aparato de la expresión, que se llama el fascículo arqueado. ¿Qué pasará si se daña el fascículo arqueado? ¿Qué creen que dijo él? Él predijo ¿qué tendría el paciente? ¿Qué tendría? Un problema en la expresión, un problema en la comprensión, un problema en la repetición, un problema en la denominación, un problema en la lectura, un problema en la escritura. Un problema en la repetición. Debe tener solamente problemas de repetición, no problemas de expresión, no problemas de comprensión, no problemas de denominación, ningún problema, solo repetición. Porque lo que oye luego puede enviar al área de neuroquímica. Entonces, ahí describió la fase de conducción producida por un nervio arqueado, que se caracteriza por un problema de repetición. Si usted no pone a repetir a la persona, no descubre que tiene una fase. El paciente le habla, el paciente le entiende. Pero si usted no lo pone a repetir, repita casa, repita mesa, repita el niño camina por la calle, el hombre toma café. Si no lo pones a hacer ese tipo de tareas de repetición, no descubre que tiene una fase de conducción. El ciclo arqueado ha alterado la fase de conducción. Hay una descripción muy interesante que surgió de un estudio colaborativo entre un neurólogo y un lingüista. Jacobson era un lingüista, Luria un neurólogo. Ambos estudiaban muchos pacientes con lesiones cerebrales. Y Jacobson le preguntó a Luria, dijo, bueno, usted que es el neurólogo, dígame, ¿en qué área del cerebro están los dos procesos lingüísticos fundamentales? Que para él eran uno, proceso de selección y proceso de combinación. Jacobson decía que para hablar solo se necesita dos procesos: seleccionar y combinar. Seleccionar palabras y combinarlas. Entonces dígame, un neurólogo, ¿dónde está la estructura cerebral responsable de los procesos de selección? ¿Dónde está la estructura cerebral responsable de los procesos de combinación? Y eso lo resolvieron los dos. Y precisamente, el área de Wernicke, por el polo posterior del aparato de lenguaje, es el responsable de los procesos de selección. Mientras que el área de Broca, o el polo anterior del aparato de lenguaje, es el responsable de los procesos de combinación, sintaxis. Miren esta frase: la historia y la evolución nos han dotado de un cerebro humano. Esta otra: al cerebro le ha dotado evolución y una historia no es humano de él. La segunda frase tiene los mismos elementos, las mismas palabras de la primera, simplemente que no fueron combinados adecuadamente. O sea, en la segunda frase hubo un proceso de selección correcto, adecuado, pero no hubo un adecuado proceso de combinación. Entonces, el sujeto que dice la frase de abajo tiene una lesión anterior o posterior. Anterior, tiene una lesión anterior. Tendría una lesión anterior. Entonces, se han clasificado también los trastornos del lenguaje, los trastornos de atención, los trastornos de la combinación. Aquí tenemos un cerebro de una persona con un daño global del aparato del lenguaje, tuvo un infarto de la arteria cerebral media izquierda que irriga el aparato del lenguaje, a diferencia de la cerebral posterior que irriga el aparato de memoria adentro. Entonces aquí se ve cómo fue el área de Broca, el área de Wernicke, todo el fascículo arqueado, todo. Por lo tanto, tiene una fase global,
problema en la expresión, problema en la comprensión, problema en la repetición, problema en la denominación. Hay un síndrome interesante que consiste en síndrome de aislamiento del aparato del lenguaje. ¿En qué consiste? Miren acá, un infarto en forma de anillo alrededor del aparato del lenguaje. El aparato del lenguaje está intacto. Aquí está el área de Enrique, aquí está el área de Europa, está bloqueado. Pero hay un infarto en anillo. Es decir, prácticamente el aparato del lenguaje está intacto, pero desconectado del resto del cerebro. Y eso se produce se produjo en un paciente por una intoxicación con monóxido de carbono. El buen Castro se intoxicó con monóxido de carbono, hecho un infarto en forma de anillo, que es como la parte más distal de las arteriolas, donde no hay muy buena irrigación, entonces se produce el infarto allí. Y ese paciente tenía alteración de todas las funciones lingüísticas, menos una. ¿Cuál? ¿Cuál? Repetición. Menos la repetición. La expresión estaba mal, la comprensión estaba mal, la denominación estaba mal, la lectura, la escritura, todo mal, menos la repetición que estaba bien. Es decir, este es el síndrome del hombre de Pilón. Un cerebro, un aparato de lenguaje aislado del resto del cerebro solo sirve para lo que le sirve a los ronos, repetir. Un daño en el área 37, en estas regiones donde prácticamente no se está destruyendo el aparato del lenguaje, pero en estas áreas posteriores, como el área 21 y el área 35, produce anomia. No produce un problema de expresión, no produce un problema de comprensión, tampoco de la repetición, solamente produce anomia. Es decir, como que no encuentra, no puede seleccionar las palabras que necesita. Usted le pregunta, ¿cómo se llama esto? No sabe decir, esto es un micrófono. ¿Cómo se llama esto? No sabe decir, es una piseta. No puede seleccionar, porque estas son las áreas que tienen que ver con los procesos de selección de palabras. Eso se llama afasia anómica. Afasia anómica. Entonces tenemos afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia global, afasia de producción, síndrome de aislamiento del aparato del lenguaje, afasia anómica. Los diferentes trastornos del lenguaje. Hay una cosa muy interesante en los pacientes que tienen Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que destruye la corteza. Este es un cerebro muy destruido por la enfermedad de Alzheimer, donde se depositan basuras proteicas que producen muerte neuronal. Y estas personas, en cierto estado de la demencia, pierden los conceptos, pero no pierden las palabras. Pierden los significados, pero no pierden los significantes. Y demuestra que los conceptos, los significados, las representaciones semánticas son muy difusas en toda la corteza cerebral, mientras que las representaciones lexicales son muy localizadas en el hemisferio izquierdo. Esta es otra evidencia de la dominancia del hemisferio izquierdo utilizando resonancia magnética funcional o PET scanner. Utilizando esos equipos, uno puede evaluar y demostrar la importancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Por ejemplo, este es un estudio de procesamiento cerebral de las palabras. Una persona leyendo en voz baja se activa el lóbulo occipital izquierdo. Escuchando palabras se activa el lóbulo temporal izquierdo. Produciendo palabras, parte anterior. Y pensando en palabras, todo el cerebro, todo el hemisferio izquierdo. O también con resonancia magnética funcional, leyendo palabras en voz baja, sí, mentalmente, activación occipital. Escuchando palabras, activación temporal. Pensando en palabras,
y pronunciando palabras. Mucha activación anterior. Entonces, estas imágenes fueron las primeras imágenes que reportaron en las revistas, en los periódicos, como las primeras imágenes de la mente. Incluso trabajos como este, que quisieron ver cuál era el área cerebral de los verbos, el área cerebral que procesa los verbos. Entonces, en personas normales, tomaron un PET con resonancia magnética funcional en estado de reposo y miden la actividad cerebral. Luego le dicen a la persona, ahora piensa en verbos, solo en verbos, única y exclusivamente en verbos. Entonces, ese es el estado activo. Y luego hacen un proceso matemático de restar de esta imagen activa menos esta imagen en reposo. Y que se obtiene una imagen donde se puede observar el área cerebral que está activada cuando una persona piensa en verbos. ¿Qué área es esa? ¿Qué área cerebral es esa? ¿Ah? Está en el hemisferio izquierdo, en la parte anterior del hemisferio izquierdo. La área de loca, esa es la área de loca. Se activa la área de loca. O sea que mirar una imagen así, uno dice, esa persona está pensando en verbos. El pensamiento que tiene en este momento es verbos. Así se ve. Una persona pensando en verbos. Así se ve la imagen. Es una imagen mental. Se puede fotografiar los pensamientos. Incluso, Damasio, hizo un estudio muy interesante de personas que tenían daño cerebral en diferentes regiones. Entonces tomó un grupo de pacientes con daño acá, en el polo del lóbulo temporal izquierdo, otro grupo con daño acá y otro grupo con daño acá. Y a cada grupo de esos pacientes les hizo 3 tests. Un test de denominación de personas, un test de denominación de animales y un test de denominación de instrumentos. Tenía fotografías de personajes famosos, fotografías de animales, fotografías de instrumentos. Pues mira lo que pasó. Este grupo fracasaba en el test de denominación de personas famosas, pero hacía bien el test de animales y de denominación de instrumentos. Este grupo fracasaba en el test de denominación de animales y este fracasaba en el test de denominación de instrumentos. Entonces eso sugería que las categorías de las palabras estaban almacenadas en forma de almacenes, en forma de categorías. Y no contento con eso, invitó a un grupo de estudiantes universitarios a un estudio de este mismo análisis, donde les presentó los 3 tests, el de caras, el de animales y de instrumentos, y evaluó qué área del cerebro se activaba más en cada uno de los tests, y encontró que cuando hacían la tarea de denominar caras de personajes famosos se activaba más el polo temporal izquierdo, cuando denominaban animales se activaba más acá, y cuando denominaban instrumentos se activaba más esta zona del globo temporal cercana al globo hospital. De esa manera él pudo descubrir que las categorías de las palabras, que las palabras estaban categorizadas y almacenadas como en estantes. No se sabe cómo. De esa manera funcionan las palabras. Él pudo definir una nueva teoría de la organización cerebral del lenguaje en el hemisferio izquierdo de esta manera. Dice, bueno, lo que está aquí en fucsia es el verdadero aparato del lenguaje, incluyendo esta zona, que es el área de Broca, pero la resalta aparte para hacer ver que esta estructura del área de Broca, que además es fundamental para los procesos sintácticos, procesa también los verbos. Y es la única tarea de selección que puede hacer el cerebro anterior. Porque ya dijimos, la tarea de selección es una tarea del cerebro posterior. O sea, la selección de palabras, sustantivos, adjetivos, artículos, proposiciones, todo eso, verbos, todo eso es una tarea que la hace el cerebro posterior.
Pero la tarea de seleccionar verbos la hace el cerebro anterior. Es lo único que puede seleccionar. Además de que combina. Entonces es el mediador de los verbos. Toda esta región vecina al aparato del lenguaje es la estructura media, los nombres de las personas, los nombres de los animales, los nombres de las cosas, los adjetivos, todas las palabras. Y de alguna manera se puede representar esa estructura de esta manera. Tres centros principales: el área ornique o área sensorial de las palabras, el área de Broca o área motora de la expresión, el área de los conceptos. El área de los conceptos se puede imaginar como toda la corteza cerebral de ambos hemisferios, no solo del hemisferio, sino de ambos hemisferios, toda la corteza cerebral, porque los conceptos finalmente se almacenan en toda la corteza cerebral. Y una serie de conexiones entre esas tres estructuras, y habrían afasias centrales, que es cuando se daña uno de esas estructuras: afasia Broca, afasia ornique, afasia global, un daño de las tres estructuras, y afasia de conducción, cuando hay un daño en la comunicación de esas estructuras. Y miren ustedes que es verdad que el cerebro maneja de manera diferente las representaciones lexicales de las representaciones semánticas. Si ustedes leen estas palabras, Abayaú, Arupama, no dice nada. Son representaciones lexicales, son significantes, son representaciones acústicas, y lo son porque usted puede leerlas, puede pronunciarlas, puede repetirlas. Usted puede repetir Arupama, Abayaú, puede leer, puede escribirla, pero no dice nada, no significa nada. Lo cual dice que el cerebro maneja la representación lexical, incluso provista de un significado. Pero mire que esa palabra Abayaú no es más que la palabra guayaba al revés, y Arupama no es más que la palabra mapora al revés. Entonces, cuando usted lee guayaba, ahí sí, esa representación lexical evoca un concepto, evoca un significado, una fruta que tiene el olor de la guayaba, en fin, todo lo que se quiera asociar a la palabra guayaba. Y amapola igual, evoca un concepto, evoca un significado. Ahí eso demuestra que el cerebro maneja, por un lado, los significados, por otro lado, las representaciones lexicales. Por un lado, las representaciones lexicales, por otro lado, las representaciones semánticas. Y en las lesiones cerebrales, usted puede perder las representaciones lexicales sin perder las representaciones semánticas. O viceversa. Usted puede perder las representaciones semánticas sin perder la representación lexical. Por ejemplo, en la afasia anómica, yo le digo a un paciente: ¿cómo se llama esto? No es capaz de decir eso, es una tiene nombre. Ha perdido la representación lexical, pero puede que no diga, no sé cómo se llama, pero sirve para escribir. Entonces tiene el concepto, tiene la representación lexical. En cambio, si yo le pregunto a un paciente con un Alzheimer en cierto grado de demencia, ¿cómo se llama eso? Dice: eso es un lápiz. Dice: ¿para qué sirve? Y dice: no sé para qué sirve. No sé para qué sirve. Ha perdido la representación semántica, pero conserva la representación lexical. Entonces es común ver esa disociación entre representaciones semánticas y representaciones lexicales. Este es el mapa semántico-tópico que propuso Damasio. Entonces tenemos el almacén de los nombres propios, el de los animales, el de los adverbios, el de los adjetivos. Hay diferentes categorías semánticas. Y más o menos la cosa funcionaría de esta manera. Aquí tenemos
las representaciones fonológicas. Aquí tenemos los conceptos. Aquí tenemos el aparato del lenguaje, que domina las estructuras que hay alrededor del aparato del lenguaje, dominan las representaciones lexicales. Y la comunicación entre las representaciones fonológicas, lexicales y conceptos a través de una red de comunicación en el aparato del lenguaje con el resto de la corteza cerebral es lo que permite integrar todo eso que está aislado, integrar una representación lexical con una representación semántica, seleccionar y luego combinar de una manera adecuada las palabras que fueron correctamente seleccionadas para producir una expresión con sentido. Ahí está el mapa que hace Damasio. Dice, bueno, pues tenemos un aparato de lenguaje que modula las palabras, que modula la sintaxis, una corteza cerebral que contiene todos los significados, todo el sistema semántico, y unas conexiones entre el aparato del lenguaje con la corteza que permite la comunicación para la producción de un discurso coherente. ¿Preguntas? Así que cuando vayan a evaluar un paciente con problema de lenguaje, entonces tengan en cuenta todos esos detalles de evaluar los 5 niveles: expresión, comprensión, combinación, repetición, lectura y escritura, y evaluar el nivel lexical, semántico, sintáctico, pragmático y fonológico. Y tener en cuenta que puede haber disociaciones entre esos diferentes niveles del lenguaje. Y eso es lo que me permite hacer diagnóstico de los problemas del lenguaje. El círculo, enseñarnos a el círculo.